Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reinder Mairena. Me encuentro acá en nuestra plataforma de estudio en YouTube. Bueno, más que todo, ¿verdad? Hoy vamos a explicar qué es un contador y cómo podríamos conectarlo en el caso pues de la herramienta de FluidSync, que es la que hemos venido estudiando. Entonces haré un diagrama solo para la explicación, un diagrama solo para entender cómo conectar lo que es el contador neumático, el contador que se ocupa en la neumática. Entonces bueno, yo espero que se vayan quedando que se queden para ver este video y entiendan, verdad, más o menos cómo es la situación del contador. Bien, como les estaba diciendo, pues el día de hoy ese va a ser nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Para encontrar el contador neumático nos vamos a venir a la parte donde están las válvulas de cierre y control de caudal, y lo vamos a encontrar aquí en la parte final. Entonces sacamos acá el elemento y podemos ver, ¿verdad?, cómo es que él está compuesto, el contador. El contador neumático, más que todo lo que él hace pues es registrar unas señales neumáticas y cuenta y hace un conteo. Más que todo lo que hace es realizar un conteo. En el caso de cuando hablamos de contadores, los conteos pueden ser de orden ascendente y pueden ser de orden descendente. Ascendente es cuando nosotros prefijamos una cantidad de pulsos, una cantidad que predestinada aquí, y él hace, ¿verdad?, 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la cantidad que hemos prefijado. Ese orden ascendente. Y descendente es que lo hace en un conteo de arriba hacia abajo. O sea, si nosotros le prefijamos 5, entonces él viene regresando, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1 hasta llegar a 0. Entonces uno lo hace de manera hacia arriba y el otro lo hace en una cuenta, como decimos nosotros en las películas, pues de manera regresiva. Entonces, pero aquí en el caso del contador pues lo hace de manera regresiva, y pues entonces él lo que hace pues es registrar una cantidad de señales, y después de contar una cantidad de señales pues él debe de mandar, después de contar algo pues debe de mandar una señal para realizar una actividad. Después de hacer ese conteo, este dispositivo se debe de setear para que vuelva a 0 y vuelva a hacer el conteo. Si no lo seteo, entonces no va a realizar nuevamente un conteo. Si nosotros nos vamos a la descripción del componente, acá en el software nos va a decir, bueno, algo lo mismo que estaba hablando yo. Aquí está la imagen, una imagen del objeto. Dice acá, el contador registra señales neumáticas empezando de un valor predeterminado y controlado. Cuando se alcanza el valor 0, el contador emite una señal de salida, que es la que vamos a ocupar para realizar una actividad. Esta señal de salida continúa hasta que el contador se inicie manualmente o por una señal de conexión a 10. O sea, desgraciadamente, ¿verdad?, cuando él hace el conteo y termina, si no lo seteo, él va a seguir contando, pero ya no se va a tomar en cuenta ese conteo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es setearlo para que él vuelva a hacer su conteo. Bien, entonces por aquí tenemos el elemento del componente, lo hemos arrastrado a la plataforma de trabajo. Entonces, como podemos observar, el punto de conexión 1 es un punto de conexión a presión. El punto de conexión 2 es la señal que nosotros vamos a ocupar para ir a trabajo. Y el punto de conexión 12, pues ya sabemos, ¿verdad?, que es una conexión de un pilotaje. En este caso, es la señal que va a activar el conteo. El punto de conexión 10 es el que nosotros vamos a tener que activar para poder resetearlo una vez que ha realizado el conteo. Entonces, funciona de la siguiente manera. Recibe una señal en el 12, en el punto de conexión 12, y él comienza a contar. Cuando él termina de contar, en el punto de conexión 2, emite la señal, y esa señal de trabajo pues yo la voy a ocupar pues, para mandar a hacer una actividad. Después, para que él haga un conteo nuevamente, debo de setearlo acá en el punto de conexión 10 para que, como él ya emitió la señal, pues para que él vuelva a realizar un conteo y emita la señal. Se activa, emite una señal. Reseteo para que se vuelva a activar, vuelve a emitir señal. Así más o menos trabaja. Entonces, doy clic 2 veces en él para poder entrar a la configuración de los valores. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que yo puedo decirle a cuántos pulsos él se va a activar. Si le pongo 5, pues entonces él ahí a esos 5 se va a activar. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer un ejercicio con él ahorita para que hagamos una práctica? Vamos a hacer un ejercicio con un cilindro de simple efecto. Solo es para la práctica, la explicación.
vamos a necesitar un cilindro entonces de simple efecto para que lo trabajemos, lo expliquemos. Vamos a ubicar por acá. Esta es la señal de trabajo. Aquí vamos a necesitar dos pulsadores. Vamos a necesitar dos pulsadores con esfuerzo muscular. Así voy a hacer yo para explicar este ejemplo. Esto no, cuidado, no se encuentra aplicado en la industria, pero sí es para entender cómo es que funciona el contador neumático. Entonces vamos a ubicar estos elementos acá. Entonces vamos a ubicar acá. Bien, entonces este va a ser el encendido y este de aquí va a ser el reset, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí el reset del sistema, el reset del sistema del contador para que este pueda trabajar. Entonces, como les decía, acá es la señal que lo va a activar. Vamos a ubicarlo bien. Y acá, bueno, vamos a hacer una prueba. No, yo creo que no es necesario hacer una prueba. Así lo vamos a hacer ya de una sola vez directo. Acá la señal que lo va a resetear. Entonces veamos. Yo he entrado en su configuración pues y he puesto 5 pulsos. Entonces ahora ya he conectado 2 el pilotaje que lo va a activar, 2 la señal de trabajo que es lo que él va a hacer. Y pues acá nosotros vamos a encontrar lo que es el reset. Podemos iniciar una simulación. Y como vemos, cada vez que yo le haga un clic voy a dejar pasar presión, le va a llegar un pulso al pilotaje y él va a venir bajando un ciclo, ¿verdad? O un pulso. Como les decía, su conteo lo hace de manera regresiva. Le he seteado, le he puesto un set de 5 pulsos, por lo tanto él va del 5, el 4, ahora cuando venga de clic acá, va a venir al 3, pulso nuevamente, al 2, pulso nuevamente, al 1, pulso, llego al 0, cuando él llega al 0 activa su contacto y deja pasar la presión del punto 1 al punto 2 y es así como el cilindro sale en su totalidad. Entonces para que él vuelva a realizar un conteo yo debo de setear el elemento porque él se queda, su contacto queda digamos anclado, entonces yo lo debo setear para que él vuelva a realizar el conteo que le he predestinado aquí. Entonces vamos a ver, vamos a poner otra cifra ahora, por ejemplo vamos a disminuirlo a 3 para que vean. Vamos a hacer otra prueba. Significa que ahora en la simulación pues van a ser 3 pulsos, 1, 2, 3 y él sale. Si observamos sus contactos, cuando él deja pasar la presión queda allí anclado, entonces el set y queda en 0. Al yo setearlo es separar acá su contacto, abrir su contacto y el 0 volverlo a al valor que le he prefijado yo de la cantidad de pulsos. Entonces como podemos observar ahí está, y de esa manera es como trabaja el contador neumático. Entonces pues ahora le podemos poner un valor, no le voy a poner un valor vamos a decir así bastante alto para no tener que estar haciendo. Entonces veamos, él viene ahí contando, haciendo el conteo regresivo. Cuando llegue a 0 el actuador va a salir porque su contacto se cierra y deja pasar la presión del punto 1 al punto 2. Para que él pueda volver nuevamente a hacer un conteo, yo lo debo resetear de tal manera de que al resetear lo que hace es como reiniciar su sistema de trabajo, o sea, abrir el contacto y de aquí poner el valor al cual yo le he prefijado. Y de esa manera es que trabaja. Vuelvo a hacer todo el conteo y nuevamente ocurre lo que hemos observado nosotros. Ahí está, lo reseteo y vuelve. Este ciclo, ¿verdad?, es el que se va a estar repitiendo. Esta es la manera entonces en cómo trabaja un contador neumático. Si hay algo que se me haya escapado, pues me disculpan, pero eso es más que todo el principio de funcionamiento de lo que es un contador neumático, ¿verdad? Eso es lo que hace un contador neumático. Más que todo pues yo le prefijo un valor, él hace el conteo de ese valor y posteriormente emite una señal de trabajo. Es la señal que nosotros ocupamos para mandar a hacer alguna especie de trabajo o mandar esa señal. Para algo necesitamos ocupar esa señal, pero posteriormente yo lo debo de que haya emitido la señal. Después del conteo emite una señal, después yo tengo que resetearlo para que él vuelva a abrir sus contactos, reiniciar su sistema y prefijar pues nuevamente el valor que ya tiene acá destinado. Entonces esa sería la forma en cómo trabaja el contador neumático.
Y pues hasta aquí llegaría este video, que sería pues un ejemplo de un diagrama número 15, y no es la solución a ningún problema, pero sí es importante comenzar a hablar, ¿verdad? Porque ya hablamos del timer, ahora estamos hablando del contador, para que ya después comencemos a hablar de los esquemas espacio-fase. Bien, yo me despido de todos ustedes, como siempre, invitándolos a que se unan a nuestra comunidad, y además de eso, pues que me dejen sus preguntas para seguir aprendiendo esto. Soy el profesor Reiner.